nuevo informe de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos en Venezuela. El alto comisionado de la ONU, Zeid Ra'ad al-Hussein, advirtió que el régimen de Nicolás Maduro está exprimiendo lo que queda de democracia en su país. Esto luego de que la oficialista Asamblea Constituyente anunciara un juicio por traición a la patria contra líderes opositores. Claro y sin reservas. El alto comisionado para los derechos humanos Zeid Ra'ad al-Hussein señaló al gobierno de Nicolás Maduro de ser responsable del deterioro de la democracia venezolana. El presidente Maduro fue elegido por el pueblo, pero desde entonces ha habido una erosión de la vida democrática y muy claramente se ha visto una ola de represión. Pienso que la democracia apenas está viva, si es que sigue viva. Así respondía la máxima autoridad en derechos humanos de la ONU a la decisión de la constituyente madurista de enjuiciar por traición a la patria a disidentes y líderes opositores. Existe una preocupación real en medio de la crisis económica y la continua polarización política de que la situación pueda deteriorarse. Zeid, quien denunció también la detención en gran número de opositores y la violación al derecho de libre asamblea, presentó un angustiante informe sobre la represión en Venezuela desde que se reactivaron las protestas antigubernamentales en abril de este año y que, según distintas ONG, han dejado al menos 157 muertos. Los reportes creíbles y consistentes de las víctimas y de los testigos indican que las fuerzas de seguridad utilizaron sistemáticamente la fuerza excesiva para disuadir a los manifestantes, aplastar el disentimiento e infundir temor. También documentamos el uso de fuerza letal contra manifestantes por parte de las fuerzas de seguridad. En el reporte, la ONU llamó a Venezuela a cumplir con sus obligaciones como miembro del Consejo de Derechos Humanos, poniendo fin a la represión violenta y lanzando un diálogo serio sin dilaciones. En Venezuela, organizaciones de derechos humanos condenan la decisión de la constituyente madurista de iniciar juicios por traición a la patria a opositores y desertores del régimen. En Caracas, Daniela Zambrano tiene hasta ahora la información. Daniela, buena tarde. Hola, buenas tardes, y precisamente para hablarle de este tema se encuentra a mi lado Gonzalo Jimió. Él es director de la ONG Foro Penal Venezolano, quien ha estudiado precisamente todos los casos de violaciones a derechos humanos en el país. ¿Cuál es la importancia de este pronunciamiento por parte del Alto Comisionado de Naciones Unidas y este informe que se consigna el día de hoy? Bueno, destacamos que no es el primer informe, por cierto, que se presenta desde la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para la ONU, es el segundo ya. Y yo creo que la verdadera importancia de estos dos reportes, en particular de este último, que es especialmente contundente, especialmente duro con respecto al desempeño de los derechos humanos, con respecto al desempeño del gobierno sobre la protección de los derechos humanos en Venezuela, es que el lenguaje que está utilizando deja muy claro que para esta instancia internacional en Venezuela se podrían estar cometiendo crímenes de lesa humanidad. ¿Por qué? Porque refleja que no solamente los casos de las encarcelaciones arbitrarias, no solamente las torturas, los asesinatos, sino además estas violaciones sistemáticas de domicilio que se están presentando. Y recientemente, primera vez que se menciona esto en un informe internacional, los eventuales casos y posibles casos de desapariciones forzadas de personas responden a una política generalizada y sistemática del gobierno contra una población civil perfectamente identificada por motivos políticos, lo cual es evidentemente un lenguaje que nos llama, que nos lleva hacia el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y refleja que desde la ONU, y esto es importante porque es allí donde está el Consejo de Seguridad de la ONU que puede actuar ante el Tribunal Penal Internacional, desde la ONU se está pensando que en Venezuela se están cometiendo crímenes de lesa humanidad. ¿Y qué repercusiones traería para el gobierno venezolano tomando en cuenta que no ha acatado las recomendaciones que ya le han hecho organismos internacionales como la OEA y la ONU? Es que eso es lo importante es que si se decide que en Venezuela no hay posibilidad alguna de justicia en relación a estos hechos, definitivamente se puede acudir directamente a la justicia universal, al Tribunal Penal Internacional, y allí se regulan responsabilidades y se establecen responsabilidades que no son de los estados, por cierto, son de las personas, de las individualidades. Entonces allí tendrían que responder todos los que han cometido estos crímenes directa y personalmente por los delitos contra la humanidad que han cometido. Y esto es algo manifiestamente importante, sumamente importante. Ayer también, y sobre esto se ha referido el Alto Comisionado de Naciones Unidas, la Asamblea Nacional Constituyente aprueba un decreto para judicializar opositores por supuesta traición a la patria tras haber respaldado las sanciones impuestas por Estados Unidos a Venezuela. ¿Qué opinión le merece? Bueno, lo primero es que la Asamblea Nacional Constituyente, basta leer el artículo o los artículos 347 y siguientes de la Constitución, no tiene potestades investigativas de ningún tipo, ni mucho menos para estar emitiendo decretos que precalifiquen delitos
a determinados bloques de personas, es decir, está usurpando, asumiendo funciones que no le corresponden. Ya desde allí la legitimidad de ese planteamiento está absolutamente cuestionada, pero más allá de eso, el hecho es que existe y que está demostrando, está ratificando que en Venezuela lo que se está diciendo sobre el uso del sistema de justicia y sobre las instituciones como armas de la intolerancia, como armas de persecución política, es verdad. Estos delitos, además, los delitos de traición a la patria, tanto en su versión prevista en el Código Orgánico de Justicia Militar como en su versión prevista en el Código Penal venezolano, son los que tienen la pena más alta que puede ser asignada a cualquier delito en nuestra legislación, que es la pena de 30 años de presidio. ¿Qué es esto? Una verdadera amenaza a todo aquel que de alguna manera se oponga al poder o a todo aquel que incluso en uso de sus derechos constitucionales acuda a las instancias internacionales a obtener la justicia que aquí en Venezuela lamentablemente no se puede obtener. Bien, agradecemos a Gonzalo Jimiop, director de la ONG Foro Penal Venezolano. Recordemos que el día de ayer se aprobó este decreto y aunque no se mencionaron nombres en ese decreto, durante el debate de la Asamblea Nacional Constituyente se responsabilizó directamente al presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, y al vicepresidente, Freddy Guevara, por supuestamente incurrir en lo que consideran es un delito. Con esta información yo me despido, volvemos al estudio.